Buenas noches. Bienvenidos a la línea del miedo. Lo siguiente que voy a platicarte es una historia que todos conocen en mi pueblo, aunque me voy a reservar el nombre de mi estado. Pero soy de un rancho de aquí de México. Aquí en mi pueblo nos ganamos la vida de la agricultura y ganadería. Cuentan que hace muchos años el cura Miguel, que estaba en el pueblo, lo cambiaron a otro municipio y mandaron a un cura muy joven. Ese día que llegó dio misa, así que todos fueron a conocerlo y a presentarse con el padrecito. A pesar de que la mayoría iba con la idea de que aún no estaba preparado para ser un cura por su tan corta edad, al terminar la misa, todos coincidieron en que era muy agradable. El padre José lo describen como una persona bajita de unos 1.55 metros, muy delgadito, y usaba lentes. Rápidamente se ganó la confianza de todos por su forma de ser. Él iba a visitar a las personas mayores, a la gente enferma, a la gente que ya no podía ir a la iglesia, y les daba el sacramento y oraba por todos aquellos que lo necesitaban. Él vivía ahí, en la iglesia, y por todas sus acciones que tenía hacia con la gente, en un mes que ya llevaba ahí, se volvió muy querido. Las personas se turnaban para llevarle comida y estaban a disposición de lo que se le ofreciera, agradecidos por todo lo que hacía el cura. Un día empezó a enfermar el ganado de algunas personas. A otras se les desaparecieron y a otras personas se les echaron a perder sus cultivos. Preocupados por estos hechos, recurrieron al padre para que orara por el pueblo, por sus animales y sus cultivos, pues pensaban que tal vez les había caído una maldición, ya que cuando el padrecito sugirió que debíamos pintar la iglesia para la fiesta patronal, solo fueron 3 personas. La gente creía que debido a eso, Dios los estaba castigando. Así que en la siguiente misa, todos acudieron y se oró por el pueblo, por los cultivos y por los animales. Pero las cosas no cambiaron. A más gente se le empezó a desaparecer el ganado. Pensaron que tal vez podía ser algún animal, que tal vez se lo estaba comiendo. Hasta que una tarde llegó corriendo y gritando a la plaza del pueblo don Pepe, diciendo que acababa de ver algo. Algo se había llevado una de sus vacas. Él lo describió como una cosa horrible, que tenía cabeza de toro, piernas y manos de persona, pero en vez de pies tenía pezuñas. La gente no le creyó, pero al día siguiente otra persona llegó corriendo, contando la misma historia. Entonces fueron a ver al cura para que los ayudara. El padre los escuchó y dijo que tenían que enfrentarlo. Les dio agua bendita, un rosario y una Biblia.
pero nadie de ahí quiso ir a donde lo habían visto. Así empezaron a correr la voz a los ranchos vecinos, diciendo que se ofrecía una gran recompensa por atrapar aquello que estaba acabando con su ganado. Cuentan que varios llegaron, pero cuando llegaban al lugar donde se había visto y lo veían, regresaron corriendo y se fueron de su rancho para siempre. Se corrió la voz hasta que llegó un joven que no era de este estado. Había escuchado que se ofrecía una gran recompensa, y él dijo que él iba a acabar con eso que se estaba llevando el ganado. Nadie le contó sobre lo que habíamos visto. Solo le dieron la Biblia, el agua bendita y el rosario. Él no entendía por qué le daban eso en vez de que le dieran algo con que defenderse. Pero no dijo nada. Por suerte, él llevaba su machete, así que dejó el rosario y todo eso que le habían dado. Se fue hacia donde ya sabían que esa cosa iba a estar. Llegó al lugar y se escondió detrás de unos árboles. Pasaron unas horas hasta que escuchó que algo venía. Se preparó con su machete, decidido a enfrentarlo. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Cuando vio que era mitad persona, mitad toro. Se quedó helado, no podía creer lo que veía. Esa cosa se acercó a él. Él reaccionó y le dio con su machete en la cara y se fue corriendo. Llegó al pueblo y contó lo que había visto. Dijo que le había dado en la cara, así que medio pueblo se fue a la iglesia a buscar al padre, pero no estaba. Estaban las puertas abiertas, pero en la iglesia no había nadie. Entonces, oyeron un rugido y se apresuraron a cerrar las puertas de la iglesia. Cuando ya todo estaba cerrado, se escucharon unas pisadas muy fuertes, como si hubieran muchos caballos galopando alrededor de la iglesia. Se apresuraron a prender velas y todos comenzaron a rezar, pero entre más rezaban, más sonidos se oían. Se oían golpes, como si quisieran tirar la pared y entrar. Así pasaron toda la tarde y toda la noche dentro de la iglesia, llorando, rezando y rogando a Dios para que eso se fuera, hasta que dieron aproximadamente las 5 de la mañana y los sonidos y golpes desaparecieron. Se esperaron una hora y cuando ya no escucharon nada, abrieron las puertas. Ya no había nada. Empezaba a amanecer y la gente que se había quedado en su casa comenzó a llegar a la iglesia, contando lo que habían oído esa noche. Amaneció y nadie quería irse de la iglesia. Pasaron todo el día ahí rezando. Todos estaban muy preocupados porque hasta ese momento el padre no había regresado al pueblo. Tenían miedo de que esa cosa se lo hubiera llevado. Así que se quedaron un día más en la iglesia, pero ya nada pasó. Al día siguiente, las personas volvieron a sus casas y a sus labores, y el joven que había ido a enfrentarse a esa cosa se fue del pueblo, sin aceptar ningún dinero. Dijo que jamás volvería y no quería llevarse nada de ahí. Pasaron días y ya nada pasó. El padre no volvió, pero todos oraban por él. Aseguraban que lo más probable era que esa cosa se lo hubiera llevado. Pasaron semanas y de repente un día volvió el padre Miguel, el primer padre de la comunidad. Dijo que lo habían regresado porque nadie
había querido ir a nuestro pueblo. Se disculpó mucho por habernos dejado más de un mes sin cura y sin misas. Todos nos asombramos y le comentaron que sí habían mandado a alguien. También le contaron lo que había sucedido. Él aseguró que no habían mandado a ningún cura y no conocía a nadie con la descripción que le dieron. Todos se asustaron, pues si no habían mandado a nadie, ¿quién fue esa persona que se hizo pasar por cura? Lo que hasta el día de hoy nos pone la piel chinita fue lo que contó un niño, que cuando todos salimos de la iglesia, esa vez que aquella cosa rondó el pueblo, el niño vio al padre José irse con una maleta y con la cara llena de sangre, como si alguien le hubiera cortado la cara. Jamás volvimos a saber de ese padre. Esta historia nos la hizo llegar un seguidor. Agradecemos a Félix por este relato. Escribe en la caja de comentarios desde donde nos escuchas y si habías escuchado algo parecido. Te invito a que dejes tu opinión o tu historia si a ti también te ha pasado algo similar. O bien, si gustas que contemos tu historia paranormal, puedes enviarla a cualquiera de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Instagram, Facebook, Twitter como La Línea del Miedo. Si te gustó esta historia, te invito a suscribirte, activar la campanita de notificaciones, regálame un like y comparte para que sigas escuchando de estas historias realmente aterradoras. Nos oímos el próximo viernes.